Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia, pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Solo ahí cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro, ¿ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Hola chicos, buenos días. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales, en nuestra modalidad de clases virtuales. Vamos a hablar hoy en Historia 2. Vamos a hablar sobre la historia, la memoria histórica. Es en la página, déjenme ver, es en la página 34. Página 34, por favor vayan revisando para ir subrayando las ideas centrales de estos temas, para tener que repasar para los exámenes. Vamos a ir viendo estos exámenes desde nuestra plataforma, así que vamos a ir subrayando, a ir marcando lo que nos hace falta, lo que creemos que es un punto importante en nuestra lectura. Vamos a ver la memoria histórica. Como sabemos, la memoria se puede definir como la capacidad de recordar saberes acerca de una situación específica. A lo largo de los siglos, esta ha sido una fuente de conocimiento y que se ha transmitido de una generación a otra. Así se preservaron técnicas para la fabricación de utensilios y otros objetos materiales, o cómo debían hacerse actividades como cocinar, cazar o hacer ropa. Además, la memoria ayudó a conservar tradiciones y costumbres. Si ustedes recuerdan, los olmecas aprendían por repetición, o sea, repetían las cosas que hacían. Repetían todo lo que iban haciendo, y a los hijos se les enseñaba mediante esta técnica, la repetición, porque repetían continuamente los mismos actos para que se fueran grabando una tarea y pudieran ellos aprenderla, y posteriormente, si en un momento dado tuvieran sus hijos, enseñarles también lo que habían aprendido. Las mamás enseñaban a las hijas a cocinar mediante la repetición, o sea, volviendo a hacer las actividades que hacían en un principio. El acto de rememorar puede verse como algo individual. Sin embargo, los recuerdos que cada persona aporta al grupo que pertenece contribuyen a una identidad común. La memoria fue la primera fuente a la que recurrieron quienes estaban interesados en registrar la historia. Por ejemplo, los historiadores de las antiguas ciudades griegas que indagaban sobre los hechos remotos o recientes buscaban a personas que hubiesen sido testigos de esos hechos o que conocieran versiones apegadas a la fidelidad de estos. Así lo hizo Heródoto, quien escribió la obra más grande, que son los 9 libros de la historia. Este libro narra la guerra entre Grecia y el Imperio Persa. Se establece que Heródoto fue, en este caso es, el padre de la historia, por ser el primer escritor que hablaba de hechos pasados. Una vez recopilados los datos, los historiadores analizan
evaluaban la información acerca de un suceso determinado y las razones que llevaron a los testigos a expresarse como lo habían hecho. Luego decidían que era hora, luego decidían qué era lo que tenía más importancia de ser verdadero o merecía ser explicado. No solo los griegos recurrieron a la memoria, pues en distintas edades o etapas históricas, el modo más frecuente de aproximarse al pasado fue por medio de la misma memoria, buscando quienes recordaran los hechos y pudieran explicarle o darle una explicación. Sin embargo, la memoria histórica no implica solo el proceso de recordar el pasado. Ante todo, tiene que ver con el hecho de que en cierto momento y frente a determinadas circunstancias de su presente, las personas privilegian el recuerdo de ciertos acontecimientos. Algunos hechos o circunstancias hacen que algunos conocimientos adquieran o no relevancia. Esto gracias al recuento o a la explicación que se les dé. La memoria histórica es entonces algo que se construye. No son nada más recuerdos del pasado, sino recuerdos a propósitos de un acontecimiento en concreto al que en el presente se busca comprender de mejor forma para, a partir de ahí, tomar cierta postura o poner en marcha determinadas acciones. Por lo tanto, los hechos históricos pueden tener diversas versiones e interpretaciones tomando en cuenta esa memoria. Dependiendo de la persona que recuerde el hecho o cómo recuerde el hecho, puede dar una explicación de lo sucedido. Y también dependiendo del extremo en el que esté, si está con unos o está con otros. De eso depende mucho la explicación y la conjunción de un verdadero hecho histórico. En este caso, la memoria histórica es la recuperación del pasado y cada sociedad emplea formas distintas para hacerlo. Por ejemplo, las lápidas conmemorativas, los monumentos, los edificios, los documentos, las obras de arte, los nombres de calles o de fiestas cívicas, otra forma de formarnos una identidad mediante la memoria histórica es no olvidar hechos que como sociedad no queremos repetir. Por ejemplo, un monumento, cuando vemos un monumento a Benito Juárez, se nos viene a la memoria qué hizo Benito Juárez, cuál fue el motivo por el que Benito Juárez está ahí en ese monumento, está en esa lápida, o por qué dice esa lápida. Cuando hablamos de Benito Juárez y en el Congreso de la República, está el lema de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es uno de los digamos, de los pensamientos redactados por Benito Juárez, que pues lo han hecho parte importante de la historia. Por eso, en numerosos países de América Latina, la formación de comités encargados de construir la memoria histórica ha dado como resultado la recuperación del testimonio de las víctimas de regímenes dictatoriales. Gracias a ello, actualmente estos países tienen una idea clara de lo que representaron dichos gobiernos y la importancia de vivir en democracia. Ahora, la preservación de la historia. ¿Cómo logramos preservar esta historia de acuerdo a la memoria histórica? ¿Cómo las sociedades han buscado preservar la historia? No solo por la repetición, no solo por los cuentos, no solo por lo dicho, sino también la memoria histórica forma parte del patrimonio cultural de los pueblos. Eso es ineludible. En ella descansan las tradiciones y las costumbres, pero también el sentir particular de los individuos, lo que cada uno ha percibido del pasado y la manera en que ha reflexionado para entender quién es y qué debe hacer. Por tanto,
Preservarla es sumamente importante, pero ¿cómo conservar la memoria? ¿Cómo podemos conservar la memoria? Como el teléfono descompuesto, cuando se va transmitiendo de boca a boca esa memoria histórica, pues en algún momento se va a ir perdiendo o se va perdiendo detalles esenciales. Por eso la pregunta sería, ¿cómo preservar o conservar la memoria? La escritura permitió preservar la memoria de forma inmutable y generó documentos como cartas, testamentos y juicios que se conservan en diferentes archivos y que constituyen parte importante del rescate de la memoria histórica. Los medios electrónicos abren nuevas posibilidades para la preservación. En la actualidad se conserva la voz y las imágenes de las personas que han transmitido sus testimonios acerca del pasado y se constituye una información que se puede analizar e interpretar. Estos medios son una valiosa fuente de información de la que podemos valernos para estudiar el pasado y el presente. Como verás más adelante, incluso se convierte también en objetos de estudio, porque pueden permitir a las generaciones futuras conocer sobre nuestro modo de vida actual. La forma escrita de conservar la memoria histórica fue lo que le vino a dar a la historia la denominación de ciencia, lo que le vino a dar a la historia un lugar importante en la sociedad, porque antes se conocían historias, decían, son historias, a veces las historias de los dioses, cómo los dioses iban creando las cosas, o el dios de esto, el dios del otro. Eso eran solamente historias que se iban transmitiendo, pero no había cómo corroborar. Cuando se desarrolla la escritura en la sociedad, se empieza a conservar la memoria tal cual. Así, lo que yo lea en la historia de la guerra de los persas, eso lo van a leer en ese libro varias generaciones y van a tener el mismo concepto que tengo yo. La tendrán ellos también porque están leyendo el mismo libro. Se están dotando de los mismos datos históricos de los que estamos hablando. Se están dotando de los mismos datos para la misma explicación de la historia. Entonces, eso sería un recuento de nuestra historia, básicamente. Cómo poder recordar o cómo tener viva nuestra memoria histórica. Ahora, en la historia hay sujetos de la historia, sujetos históricos. Podríamos hablar de diferentes personajes en la historia. Podríamos hablar de diferentes formas de ver la historia, porque a final de cuentas la historia la viene redactando el hombre, pero no redactando en el estricto sentido de escribir, sino que la viene haciendo el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es quien crea los hechos, quien realiza las acciones que dan pie a un hecho, que dan como resultado un hecho en específico. Entonces la historia nos da hechos, pero los sujetos son los que hacen los hechos. Entonces, para saber, los hombres son los creadores de estos hechos. En esto entendemos que las culturas son parte fundamental, o la organización de las culturas son parte fundamentales de esta historia, o de esta forma de contar la historia. ¿Ok? Nos vemos la próxima, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestras clases. Hasta luego.